Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. 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 Todo va a estar bien. Dios les bendiga, amada iglesia, amados hermanos, y es un privilegio para mí poder estar con ustedes en este día. Y bueno, cuando el pastor Ezequiel me preguntó si me podía hacer cargo del mensaje de hoy, se me vino en la mente una palabra que había tenido en mi corazón de hacía muchos años y lo pude compartir en algunos años en distintos lugares. Y es apropiado porque se me vino esta palabra, esta frase que tiene que ver justamente con lo que es la gracia y el favor de Dios para estar preparado en este tiempo, para estar preparado en este tiempo. Y la frase es, ¿por qué dudar a lo que falta? ¿Por qué dudar a lo que falta? Es decir, que todas las cosas que Jesucristo dijo e hizo, se cumplieron todas, absolutamente. Para darle una orientación bíblica, vamos a utilizar el libro de Juan, por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 1 en adelante, y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, también vosotros estéis. Queridos amigos y hermanos, quiero compartir este tema tan importante que hace al tiempo que vivimos y nos da la posibilidad de entender claramente que debemos estar preparados. Ahora más que nunca vamos a estar oyendo mensajes que tienen que ver con la venida del Señor Jesucristo, el arrebatamiento, la vida eterna, sabiendo de que el Señor está hablándonos claramente a través de las cosas, de las circunstancias, a través de los acontecimientos mundiales y demás.
Por ello la humanidad toda se está turbando en distintas maneras porque ve justamente las circunstancias que son muy, muy, muy alarmantes y por lo tanto predomina la confusión en la mente de mucha gente, especialmente en los gobernantes. Los gobernantes ya no saben qué hacer con respecto a lo que estamos viviendo en este preciso momento. Y así podemos ver que no solo la confusión, sino la perturbación. Hay una perturbación en la mente, en el corazón de la gente, de los que nos gobiernan, aún de la gente religiosa. También hay confusiones, duda, incertidumbre y hasta miedo, temor, que está justamente haciendo que la gente pueda dudar de muchas cosas y no sabe lo que está aconteciendo. He tenido la oportunidad de atender a gentes a través del teléfono, por ejemplo, que me ha llamado y ha mostrado justamente su tiempo de desesperación, sus dudas, su temor, y hasta ellos mismos se daban cuenta de que debían reflexionar sobre lo que alguna vez yo les había hablado. Y estoy hablando de años en algunas personas. Lo más preocupante para mí en este momento es que muchos creyentes, muchos cristianos caen también en estas preocupaciones. El miedo, la incertidumbre, la perturbación, están agitando su alma de tal manera que no alcanzan a ver las promesas que Dios nos dio si guardamos hasta el final nuestra fe, porque evidentemente quiere llevarnos junto al Padre Celestial. Jesucristo alentó a los discípulos de tal manera que les dijo claramente, no se turbe vuestro corazón. Es decir, cuando Él les dice esta palabra, no se turbe, no permitan que el miedo entre a vuestro corazón, no permitan que la carga, la circunstancia, las situaciones de la vida los perturben. Es decir, por eso les dice claramente, no se turbe vuestro corazón. ¿En qué escena estaba para decir Jesucristo estas cosas? Podemos ver claramente en una escena muy particular que voy a referirme en el capítulo 13, por ejemplo, en el versículo 2, cuando allí estaba Jesucristo en la última cena. Dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que ya había llegado la hora, para que todo esto pase y de este modo irse al Padre, Él estaba allí justamente con los discípulos compartiendo la última cena de su vida en la tierra con sus discípulos. Otra cosa que podemos ver también en el capítulo 1 de este capítulo 13, versículo 1, perdón, de Juan, podemos ver de que la hora había llegado. Porque la palabra dice que la hora había llegado. Es decir, hay que entender la hora en que estamos, la hora en que vivió Jesús, la hora en que estaba Jesucristo, entendiendo de que había llegado y que debía ser más claro todavía con los discípulos para que ellos pudieran entender lo que estaban viviendo. Otra de las cosas que Jesucristo evidentemente estaba viviendo era aquello que ya había advertido y que se iban a escandalizar de él cuando lo iban a tomar preso. Y claro, y es cuando evidentemente Judas toma su lugar y allí estaba vendiéndolo al Señor Jesucristo por algunas monedas. Y si nosotros observamos allí en el capítulo 13, versículo 2, dice, como el diablo había puesto en el corazón de Judas el entregar a Jesús. El diablo ya había hecho su parte y por lo tanto el Señor Jesucristo estaba ya condenado hacia la muerte. Iba ya camino hacia entregar su vida. La traición de Judas se da justamente allí cuando estaban en el monte de Getsemaní y lo entrega. Pero hay otro acontecimiento muy importante que tiene que ver con la negación de Pedro, porque luego de que Jesucristo les clarifica también de que todos se iban a escandalizar y que se iban a ir corriendo cada uno asustados, despavoridos, Pedro toma la delantera e inmediatamente le dice al Señor Jesucristo, no te voy a negar, mi vida pondré por ti. ¿Y sabe lo que le contestó Jesucristo en el capítulo, podemos ver allí en el capítulo 13, verso 38? Le dice Jesucristo, tu vida vas a poner por mí. ¿De verdad va a ser así? Y Jesucristo tuvo que aclararle de que no iba a cantar el gallo sin que él lo negara
3 veces. En esa circunstancia estaba Jesucristo cuando les dijo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Inmediatamente Jesucristo estaba advirtiendo, porque el desaliento y la confusión estaba en el corazón de ellos y podía apoderarse de tal manera que iba a bajar la incredulidad. Porque cuando hay desaliento y cuando hay confusión, la incredulidad se apodera del corazón del ser humano. El diablo siempre está al acecho para hacernos dudar, para hacernos ver justamente de que en definitiva puede ser las cosas que están viendo nuestros ojos, los oídos que están receptando las informaciones al respecto de nuestra pérdida o de nuestro mal. Pero quiero decirles que Jesucristo dijo claramente: no se turbe vuestro corazón, y le dice inmediatamente: creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué motivo les dice esto? Porque les da la posibilidad a los discípulos que de ellos mismos saliera la confianza que debían tener en Dios, en que iba a guardar sus vidas y que el Señor Jesucristo estaba yendo camino hacia cumplir el propósito del Padre por lo cual lo trajo a esta tierra. Jesús lo que estaba haciendo, estaba consolidando la fe de los discípulos, estaba fortaleciendo la confianza. Estaba dándole a los discípulos la posibilidad de que ellos pudieran de este modo fortalecerse y tener esperanza en lo que ya Jesucristo les había hablado. Jesucristo les había hablado del Padre, les había hablado de la eternidad con Dios, y ellos debían tener muy en claro todo eso que el Señor Jesucristo les había enseñado antes. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 11, dice que la Escritura está escrito y dice de él que el que viene a Jesucristo no será avergonzado. Es una palabra que en definitiva tenemos que tenerla en el corazón en estos tiempos. Cuando las circunstancias no nos acompañan para fortalecer la fe, es cuando nosotros debemos entender de que el Señor dijo que no vamos a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque creemos en Él. Porque si creemos en Jesucristo, dice: nunca será avergonzado el que cree en mí. Y esto es justamente lo que el Señor nos está queriendo dar en este tiempo de tanta incertidumbre, de tanta confusión, de tanta perturbación. Mis queridos amigos y hermanos, el galardón a los que creen es una realidad, de tal manera que nosotros tenemos que entender muy claramente lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo aquí en el capítulo 14 del libro de Juan. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí le está diciendo justamente que hay un galardón, hay propiedades celestiales, propiedades eternas. Evidentemente estaba allí diciéndoles: el Padre justamente nos está esperando, el Padre Celestial. Les he hablado de mi Padre, les he hablado del Espíritu Santo, les he hablado que hay un lugar que en definitiva el Padre está preparando para nosotros. Y por lo tanto Jesucristo les estaba diciendo esto: vale la pena perseverar, vale la pena seguir, proseguir, seguir creyendo, estar firme, retener con firmeza la fe que Dios nos ha dado por pura gracia y misericordia. Porque ninguno de nosotros hemos hecho absolutamente nada para tener fe en Él y en sus promesas. Pero Dios nos ha dado por su Espíritu Santo la posibilidad de creer en Él, de pedir perdón por nuestros pecados y abrir el corazón y recibirlo como Señor y Salvador a Jesucristo. Y si hemos hecho esto, entonces tenemos esa gran bendición con una gran esperanza de heredar, de tener ese galardón que el Padre tiene preparado para nosotros, en que Jesucristo fue, dice, a hacer lugar para que usted y yo podamos estar en aquel lugar junto al Padre Celestial. El apóstol Juan, cuando escribe allí en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 11, dice claramente: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Es decir, que nos da a nosotros el aliento para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios, para que lleguemos a este destino final, para estar con Jesucristo y el Padre y estar justamente en la compañía de la Santísima Trinidad. Pero debemos estar siendo fieles hasta la muerte, reteniendo lo que hemos recibido por gracia y por misericordia del Señor.
Jesucristo no miente. Jesucristo ni siquiera está jugando con nosotros a la vida de la iglesia. No nos ilusiona. No estamos viviendo en una expresión del Señor Jesucristo ilusorias, sino por el contrario, nos está dando más claridad al respecto para que nosotros podamos tener de Él la bendición y la gracia. Porque aún así dice, si así no fuere, yo os hubiera dicho. Es decir, que el Señor mismo no se presta para andar justamente a la boca de todos para discutir si esto es verdad o no es verdad. Esto hay que creerlo, hay que entender de que el Señor viene pronto. Las cosas que están pasando alrededor nuestro nos están hablando de la venida del Señor y que esto se está cumpliendo precisamente. Les había hablado el por qué dudar a lo que nos falta, a lo que falta que se tiene que cumplir. Porque si vamos por lo que se dijo respecto a la venida de Jesucristo a la tierra, Isaías, por ejemplo, 700 años antes de que Jesucristo naciera y viniera a este mundo, dijo claramente que aquí una virgen dará a luz y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 700 años antes había dicho y evidentemente esto se cumplió. Se cumplió esa y muchas otras profecías que hablan evidentemente del mismo propósito divino por distintos autores de la Biblia en distintos tiempos y en distintos lugares. Es algo impresionante cómo podemos ver la veracidad de las Sagradas Escrituras, porque el mismísimo Isaías también, pero esta vez en el capítulo 9, versículos 6 y 7, habla respecto al niño que nos es dado. Y habla sobre el resultado de su trabajo que el Padre le enviaba a hacer. Como príncipe, como consejero, como Dios Salvador, venía a este mundo justamente para poder cumplir todo el propósito del Padre. Si así podrían mencionar a tantos y a cuantos profetas de la antigüedad, como por ejemplo Zacarías, allí en el versículo 9 del capítulo 9 de su libro, él dice que el Salvador vendría cabalgando en un burrito. Y así pasó justamente en el último domingo de la vida de Jesucristo, lo que hoy se llama la entrada triunfal o lo que es el momento en que Jesucristo hacía su entrada y evidentemente para salvar al mundo entero. Cuando el ángel Gabriel se presenta a la Virgen María, le hace saber que iba a concebir. Y allí se da el cumplimiento de la primera profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14. Y que iba a concebir y que evidentemente iba a ser obra del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, ella iba a ser bienaventurada y debía entender el propósito de Dios el Padre. Vendrá y el Señor va a cubrir tu vida y vas a concebir y darás a luz un hijo y este será el Salvador del mundo. Jesús vendrá otra vez. Esa es la frase que hoy puedo decirte y pedirte, por favor, que lo tengas en cuenta. Jesús vendrá otra vez. ¿Por qué no creer a lo que falta? ¿Por qué no creer si ya todas las otras cosas se han cumplido? De Jesús se dijo que nacería y nació, que sufriría y sufrió, que moriría y murió, pero también que resucitaría al tercer día, y así fue, resucitó. Y por 40 días estuvo presentándose vivo a los discípulos en distintas ocasiones, y luego se da el ascender a los cielos para estar junto al Padre Celestial. Por ejemplo, podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8 en adelante, cuando Jesucristo le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en distintos lugares, pero en el 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo los discípulos, fue alzado, fue levantado, dice, y le recibió una nube que le ocultó a los ojos de todos ellos. Es decir, allí los discípulos estaban viendo algo sobrenatural, que estaba ascendiendo el Señor Jesucristo luego de habérsele presentado 40 días vivo. Pero allí los ángeles que estaban al lado le dijeron, ¿por qué están así mirándolo al Señor? Pues así como le ven que se va, así vendrá otra vez. Y aquí vemos claramente también el cumplimiento que falta, que estamos esperando en lo que Juan llama justamente y explica cerrando el libro de Apocalipsis. El Espíritu y la iglesia dicen, ven.
Nosotros creemos claramente que Jesucristo viene y viene pronto. Este es un tiempo para reflexionar y entender claramente que lo que falta es justamente la venida del Señor. Y cuando Él venga, mencionará mi nombre, mencionará tu nombre si estás arrepentido, si le has reconocido como Señor y Salvador de tu vida. Y entonces esto corruptible se vestirá de incorrupción en un abrir y cerrar de ojos. Y dice la palabra del Señor que así nosotros saldremos de esta tierra y evidentemente nos iremos para estar junto al Señor Jesucristo, el Padre Celestial. De Jesús se dijo que nacería y nació. Se dijo también que resucitaría y resucitó. Por lo tanto, mis queridos amigos y hermanos, ¿por qué no creer a lo que nos falta, a lo que falta que se cumpla? Por ejemplo, aquel momento en que el Señor vendrá de repente, repentinamente va a venir el Señor y por supuesto que se va a cumplir lo que resta para la salvación de todos aquellos que creemos en Él. Cristo vendrá otra vez para llevarnos al Padre. Cristo quedó pendiente con nosotros en esta gran promesa que hemos leído justamente en Juan 14 y dice, si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, que el Señor Jesucristo va a venir otra vez y nos va a tomar para llevarnos al Padre Celestial. Estamos muy cerca de ese gran día. Por eso es que no podemos buscar otros mensajes, sino más bien mensajes que tengan que ver con una preparación, llevarnos a la reflexión y dejar las ideologías a un costado. Tu religión, mi religión, nuestras filosofías religiosas no sirven de nada. Nadie podrá salvarnos excepto Jesucristo. Por eso Él inmediatamente, después de haber dicho todo esto, dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, llegará al Padre si no es por mí. Esto es justamente lo que nosotros tenemos que entender. Estamos muy cerca de aquel día en que Jesucristo regrese por su iglesia. La iglesia somos aquellos que conocemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Falta poco. ¿Estamos preparados para irnos con Él? Sería la pregunta. ¿Estás preparado para irte con Él? ¿O estás haciendo otras cosas que en definitiva te están trayendo una distracción? ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16? Lo que la Biblia habla, lo que muchos de los creyentes reconocemos y sabemos que es el rapto, que viene Jesucristo y en las nubes, desde las nubes nos llamará. Desde el verso 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y de trompeta de Dios, descenderá del cielo, como le habéis visto ir, como dijeron los ángeles, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, es decir, que Pablo se involucra viéndolo allí, cerca a la venida del Señor. Y si el Señor justamente nos está dando esta oportunidad de escuchar esta palabra, tenemos que tomar conciencia que si Pablo lo dijo, un apóstol como Pablo que pudo realmente escarbar en los secretos de la intimidad con Dios, nosotros también tenemos que hacer esta reflexión. Y él dijo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿A qué viene la palabra? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así para estar siempre con el Señor, para estar siempre con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y hay una palabra más que agrega el apóstol, y con esto quiero que usted pueda entender y reflexionar conmigo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras vamos a alentarnos? Con estas palabras. El Señor viene pronto. Si estás pasando momentos difíciles, si estás enfermo, si tienes problemas familiares, si estás en alguna situación que realmente estás incómodo y estás triste, yo quiero decirte que el Señor viene pronto. Alentémonos con estas palabras. El Señor viene pronto. Por ello yo quiero invitarte, si todavía no hiciste la decisión de recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, que lo hagas en este momento. No importa dónde te encuentres, no importa cuán grave hayan sido tus actitudes en esta vida, cuán pecaminoso te consideras, no eres digno, quizás tú mismo te juzgas. Pero yo quiero decirte en esta hora, Jesucristo está dispuesto en perdonarte. Allí donde está, cierra tus ojos para que nada te distraiga y puedas tomar este momento y repetir conmigo esta oración. Di conmigo, Padre, gracias por esta oportunidad. Abro mi corazón para recibir a Jesucristo como Señor
y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados y gracias te doy. Amén. Quiero ahora orar por ti. Clamar a Dios porque si tienes necesidades, Dios puede llegar a tu vida en este preciso momento. El Señor hizo grandes milagros mientras estuvo en la tierra y ahora puede hacerlo sobre tu vida. Permíteme orar por ti y por tu familia. Oramos ahora. Padre, te doy gracias por darme la oportunidad de compartir esta palabra. ¿Por qué no creer a lo que falta venir? Ya estás pronto, estás listo. La iglesia está esperándote. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Yo te ruego ahora que bendigas a cada uno de aquellos que están viendo y oyendo este video en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego que la gracia y el favor de tu Espíritu sea sanando a los que están enfermos, libertando a los oprimidos, ayudando al necesitado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, Señor, oh Dios mío, desde el norte al sur, de nuestro país, de los países limítrofes, de toda América, de Europa, de Asia, de todos los continentes, Padre, del mundo entero, que tu gracia y tu favor sea alcanzando a cada uno. Sana en este preciso momento a cada uno de aquellos que están enfermos, que están combatiendo quizás con un cáncer, con una enfermedad terminal. Sánalos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta el caído, da fe, Señor, para que no nos falte la fe. Sustenta la fe, la confianza, la esperanza, porque hay vida eterna y queremos estar contigo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te bendigo, te bendecimos en el nombre del Señor. Amén.